Ya estamos de regreso, amigos, en los derechos de la salud, platicando con el doctor Guillermo Porter. Y Guillermo, pues no queremos hacer cosas, y además dices que hay cosas que se venden y cosas que no se venden. ¿Cómo es esto de las cosas? Sí, una vez que se perdía pues la personalidad jurídica, se perdía pues el ser un sujeto de derecho, se llamaba sui juris, te convertías en algo extraño al derecho, entonces se llamaba alieni, todavía la palabra alienígena. Alienígena, ¿viene de ahí? De alieni, que quiere decir extraño a alieni juris, o sea, extraño al derecho. Entonces, cuando habías perdido tu calidad jurídica de persona, pues entonces pasabas a ser res, que era cosa, y las cosas podían ser manchipi, nec manchipi, eso es, podías estar en el comercio y no en el comercio. Entonces hoy día pues han pasado ya muchos miles de años, parece ser que pensamos que esto está superado, sin embargo, pues podemos observar que todavía la gente anda por allá a la venta, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, en algunas calles de la Ciudad de México. Sí, y esto genera muchos problemas porque pues nos está llevando al nivel de los res, de las cosas, y nos está llevando las cosas en el comercio manchipi, ¿no? Y entonces pues como que todavía tenemos mucho que hacer, tenemos que actualizar mucho, tenemos que ayudar a la gente a distinguir entre lo que es la religión y el respeto que tenemos a la religión, que cada quien decida llevar. La religión, la moral, la ética y los derechos. La ética y los derechos. Que son cosas totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. La religión, que es, bueno, cada quien la religión que lleva tiene sus propios mandamientos, se puede decir, la ética y la moral que son internas y los derechos que son para todos. Y qué bueno que lo dices, ¿no? Porque dentro de los derechos que tenemos, pues tenemos el derecho de elegir si queremos tener una religión o no. Claro, o no queremos tener ninguna religión. Y si queremos tener la religión que ¿cuál de todas las que existen? Que hay muchísimas clases de religión. Y entonces, bueno, pues es una maravilla. Ok, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es la diferencia entre el jus naturalismo y el jus positivismo? Sí, mira, el jus naturalismo y el jus positivismo son dos enfoques que puedes tener ante el jus, ¿no? Ante el derecho, ante la justicia. Había una definición muy bonita que era justitias constas et perpetuas voluntas jusum quoque tribuendi, que quiere decir justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que es suyo. Y como entonces ahora sigue siendo el problema el determinar qué es lo suyo de cada quien. Entonces, de acuerdo al naturalismo, por el solo hecho de ser humano, por el solo hecho de ser parte de la naturaleza, por cierto, la palabra egipcia para la divinidad en términos genéricos era NTR, que era Néter, y se representaba con una bandera. Y Neteru, que era el colectivo de la deidad, se representaba con varias banderas. Entonces, de ahí venía la palabra natura y la palabra naturaleza. Entonces, el jus naturalismo tiene que ver con esta situación y por el solo hecho de ser humano tú tienes una gran cantidad de derechos. El primer derecho que tienes por el hecho de ser humano pues es el derecho a la vida, es el derecho a existir, y de ahí, bueno, el derecho a pensar, a hacer, a actuar, etcétera, a relacionarte con quien te quiera relacionar. Es la corriente jus naturalista. La corriente jus positivista dice que no. Dice que mientras no haya un sujeto obligado, pues no tienes en verdad un derecho. Cuando hay un derecho, tiene que haber alguien que va a cumplir o va a permitir. ¿Cómo un derecho a alguien obligado? Sí, para que tú puedas cumplir, para que tú puedas ejercer algo, alguien tiene que dejar de hacer algo, permitirte hacer a ti algo. Pero, por ejemplo, el derecho a la vida, que forma parte del jus naturalismo, ¿cómo se...? En el jus positivismo... En el jus positivismo, ¿cómo se vería? Sí, en el jus positivismo se vería de la siguiente manera. En el jus positivismo las normas tienen que cumplir con una serie de requisitos para hacer leyes. Entonces, no tan solo es necesario que cumpla con los requisitos para hacer leyes, un proceso que se llama el proceso de iniciación de la ley o la propuesta de la ley, en la Cámara de Origen, y después pasa a la Cámara Revisora, se aprueba, pasa al Presidente de la República, que publica y promulga y publica la ley. Entonces ahí cumpliste con esto y tienes un derecho positivo. Sin embargo, el derecho positivo puede o no ser vigente, es decir, se aplica o no se aplica el derecho. Allá en la Constitución de Cádiz se hablaba del fuero juzgo, que decía obedézcase pero no se cumpla. Y entonces ahora tenemos... Entonces ahora tenemos, por ejemplo, el aborto. Claro. El aborto en la Ciudad de México con Marcelo Ebrard, que hace 4 reformas que resultan ser muy importantes y nos permiten distinguir claramente moral, religión, ética y derecho. Él hace una reforma que tiene que ver con lo que se llama voluntad anticipada. Y esto puede decir que cuando la gente tiene una enfermedad terminal puede manifestar su voluntad de que no quiere que se le prolongue la vida por medios artificiales. Eso es en cuanto a derecho. Vamos a juntar las cuatro cosas, ¿te parece? En algo. Sí. Bueno, ya nos brincamos muchas preguntas anteriores que te quería hacer, pero ya que estamos hablando de ese derecho, si cualquier persona que está en etapa terminal puede ejercer su derecho
a que lo desconecten dentro de las reformas que hace este señor, jefe de gobierno de la ciudad anterior, él hace una reforma que es esta que se llama la voluntad anticipada. Hace otra reforma que es el aborto. Puedes interrumpir el embarazo hasta, creo que al cuarto mes, las 16 semanas. Creo que 3 meses, ¿no? Hasta los 3 meses. Semanas, bueno. Entonces, ahí tienes otra reforma que hace a la ley. Otra reforma es los matrimonios entre gente del mismo sexo, y otra forma es la adopción de hijos. Y matrimonios del mismo sexo. Entonces, todas estas son reformas legales. Todas estas reformas legales, jurídicas, dan derechos y obligaciones. A la vez, afectan la esfera de la moral y afectan la esfera de la ética y de la religión. Hay algunas gentes... Para algunas gentes, claro, dependiendo la moral o la ética o la religión que la gente tenga. Y entonces se contraponen con los derechos, con los nuevos derechos. Ahí podemos ver un ejemplo donde podemos comparar qué parte es la parte religiosa, qué parte es la parte moral, qué parte es la parte ética y qué parte es la parte jurídica. Ok, pero legalmente el derecho es el único que cuenta, excelente, ¿o no? Sí, excelente. Entonces, para vivir en sociedad, la norma jurídica vigente, positiva, el derecho, es el que impera. Nuestra vida en sociedad la llevamos con el derecho, no con la moral, ni con la ética, ni con la religión. Esa es nuestra vida personal, la que llevamos con nuestra ética, nuestra moral y nuestra religión. Así es. Y entonces es como muy interesante porque pues nosotros requerimos de que no haya excepción a la aplicación del derecho, porque la no excepción a la aplicación del derecho nos permite vivir en un estado de participio derecho. Pasado del verbo estar, de derecho. Nosotros queremos aunque no estés de acuerdo moralmente con este derecho, o si estés de acuerdo, no importa, tú tienes que cumplir este derecho, porque así lo marca la ley, ¿no? Claro, porque tú tienes la posibilidad de ser legislador. O sea, tú participas... Sí, tengo ninguna posibilidad de que sea legislador. Tú participas en la vida política con tu voto y puedes involucrarte en un partido político. Ahora con la reforma política, las iniciativas ciudadanas como esta de Paula Migoya, en donde se consiguen 132,000 firmas para el internet para todos, gratis. Y ahora las candidaturas ciudadanas, que también vas a poder ser candidato a la elección popular independiente. ¿Está aprobado? No, está aprobado ya la reforma política. Se promulga el día 8 de agosto del 2012, se publica en el Diario Oficial el día 9 de agosto del 2012, se da en el transitorio segundo un año para contar. El compromiso 93 del pacto del presidente Peña Nieto lo contempla como una prioridad y en este momento se está trabajando en las cámaras. Entonces nuevamente vamos bien, vamos muy avanzados en términos de posibilidades de tener la posibilidad de manifestar tus opiniones y tus decisiones. Pero regresémonos un poco a la historia de los derechos humanos, donde están implícitos los derechos de la salud. ¿Cuándo surgen? ¿Cómo surgen? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la historia de estos derechos humanos? Entonces teníamos las dos corrientes, es la corriente naturalista y la positivista. Entonces la corriente positivista, mientras la ley no ha cumplido con los requisitos, no es derecho vigente, es derecho positivo, no es ley. Y entonces hay quien está obligado a cumplir la ley y hay quien tiene el poder de los cañones, dice Hans Kelsen, para hacer que la ley se cumpla, y el imperio, que es el ámbito territorial en donde tú puedes aplicar tu ley, ese es tu imperio. Entonces, en el año 1766, un señor de nombre James Mason, o Mason, publica una edición de lo que se conoce como los derechos humanos. En base a esta edición de los derechos humanos se publica la primera constitución que toma estos derechos, que era de Estados Unidos, y después la constitución francesa. No lejos de ahí la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, nuestra constitución, nuestra constitución están nuestros derechos humanos. Sí, en nuestra constitución tiene una parte, y todas las constituciones tienen una parte que se llama dogmática. La parte dogmática refiere a los principios en los que tú crees. Los principios fundamentales en los que tú crees son los derechos humanos. Bueno, pero continúa con el señor que hace la promulgación de la primera, los derechos dentro de una constitución. No, ahí todavía no era una constitución, todavía no está, simplemente una declaración de derechos humanos. Okay. Y entonces esta declaración de derechos humanos de James Mason o Mason es tomada por Estados Unidos, y en Estados Unidos empieza la primera constitución diciendo: we the people, nosotros, la gente o el pueblo, tenemos el derecho, hemos sido creados iguales por Dios, tenemos el derecho a buscar la felicidad. Sí, lo hemos visto en las películas, sí. Y luego la constitución francesa, que se va a la libertad, la igualdad y la fraternidad, y entonces tienes a alguien que es muy interesante, porque son los reyes de Francia, que decían: l'État c'est moi, el Estado soy yo, y al decir que el Estado eran ellos usaban
posición que se conoce como absolutismo, una corriente que se llama absolutismo. Cuando ustedes encuentran a alguien que dice que el Estado son ellos, pues encuentran a alguien que es absolutista. El artículo 25 del Código Civil en México dice que el Estado es una persona moral, y las personas morales, en este caso dice la jurisprudencia, no son solo pueblo, ni gobierno, ni territorio, ni ordenamiento, ni fin común, sino son la mezcla de dos elementos. Okay. Entonces, el fin de esto es el bien común. Entonces tenemos en nuestra Constitución la política de los Estados Unidos mexicanos, versiones de 1814, 1824, 1857, la reforma del 57, las leyes de reforma, 1917, las reformas de 17, las reformas posteriores. Todas las últimas reformas, ¿no? Todas las últimas que preservan básicamente en lo fundamental los derechos humanos. Los derechos humanos esas no fueron se han modificado. O sea, se ha clarificado. O sea, la última reforma del 2011 cambia el nombre del título primero de la Constitución, se llamaba Garantías Individuales, ahora se llama Derechos Humanos y Garantías. Entonces, vamos entrando a nuestros derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde cada uno de los artículos nos va dando una característica o una calidad o una esencia de los derechos. El primer artículo, así el segundo nos habla de las etnias y el derecho de las etnias, los usos y las costumbres. En sí mismo el segundo artículo es toda una constitución. El artículo tercero nos habla fundamentalmente de la educación. El artículo cuarto, entre otras cosas, nos habla de la salud. Ok, nos interesan todos los artículos, pero principalmente nos interesa el cuarto. Sí, y el cuarto, que va muy ligado con el quinto, porque el primer párrafo del quinto refiere que para el ejercicio, que cada quien se puede ocupar y dedicar a lo que cada quien quiera, sin embargo, que hay ciertas actividades que requieren de un reconocimiento por parte del gobierno. En este caso, en la salud se requiere de tener un reconocimiento para poder ejercer la profesión. El artículo cuarto habla de nuestro derecho a la salud. Sí. Pero abarca mucho, ¿no? O sea, aunque en la Constitución venga en pequeño, viene abierto más, o sea, vienen leyes o cosas sí, que abarcan todo este artículo cuarto para saber exactamente cuáles son nuestros derechos como mexicanos que tenemos a la salud. Sí, mira, el artículo cuarto dice, entre otras cosas, ¿no? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas, los estados, en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución. Sí, facultades que tiene el presidente en materia de salud. O sea, estamos hablando del presidente. Ok, vamos ahorita a un corte, amigos, y regresamos en este tema tan interesante que son los derechos de la salud.